Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. No saben, no se dan una idea lo que los extrañé a todos ustedes. De corazón, totalmente y con total sinceridad. Muchas ganas de volver a hacerles un video nuevo con mucha información, con mucho contenido bueno para que ustedes lo puedan aprovechar. Así que vamos a comenzar y quédate hasta el final. Antes, te pido que me dejes tu like si te gusta este video y te suscribas a mi canal. Ya superamos los 1000 suscriptores, por los cuales se los súper agradezco. Gracias a ustedes y gracias a vos estamos logrando una comunidad de personas que quieren emprender nuevos rumbos, que quieren viajar, que quieren tener nuevas experiencias, que quieren migrar a otros países. Así que bueno, nada, no los entretengo más. Comencemos con el video del día de hoy. Te quiero aclarar que todo el material y todo este contenido que yo saco en cada uno de estos videos es previamente estudiado, ¿sí? Trato de ser lo más espontáneo, no soy actor, pero trato de ponerle la mejor voluntad para poder brindarte y facilitarte de una manera muy práctica, muy simple, como hago yo cuando busco algo, un destino para viajar o lo que fuese. Bueno, de la misma forma te quiero ayudar a que puedas lograr tus objetivos. En este caso, si es viajar, irte a otro país, ir a vivir, ir a trabajar, a emprender, a hacer un negocio, ¿sí? La idea mía es esa. La idea mía es poder ayudarte. A veces quizás puedo tardar un poquito en responderte porque estoy haciendo cosas, pero te voy a responder y te voy a ayudar. Contá conmigo, contá con Leo para cada uno de tus emprendimientos de vida, de viajes, de lo que fuese. Así que nada, listo, te quería hacer esta breve aclaración. Vamos directamente, les quiero mostrar lo que les preparé, ¿sí? Les hice una presentación, ¿sí? Mientras se carga les voy comentando cuál es la idea. En este caso y en este video, como ven en el título, Finlandia. ¿Por qué Finlandia? Porque me pareció una buena idea de poder mostrarles otras ciudades. No necesariamente tiene que ser Italia, no necesariamente tiene que ser España. ¿Por qué no conocer otros destinos? Por lo cual hay mucha información y van a ver en los próximos días que voy a ir sacando más material como este. En este caso me concentré en una fuente de información del país de Finlandia, ¿sí? Ubicado bien al norte de Europa. Ahora les voy a mostrar un poco más en detalle y por qué Finlandia, ¿sí? Bueno, Finlandia es un país que está catalogado como uno de los países más felices del mundo. Vayamos a la presentación que les hice especialmente para ustedes. Bienvenidos a Finlandia. Es algo que quiero empezar a innovar con todos estos contenidos, de facilitarles y entrar un poquito más en detalles de cada uno de estos países para que lo tengan en cuenta. Bueno, veamos. Finlandia, su capital es Helsinki. Como ven, su moneda es el euro y su idioma es el finés y el sueco, ¿sí? Claramente a esto le podemos agregar el inglés, que es algo básico en cualquier país del mundo. Acá en Finlandia es un requisito para poder trabajar. Dentro, miren, de las personas más felices del mundo, los 10 países principales, esto dice 2018, pero a la fecha 2021 es exactamente igual. Finlandia, como pueden ver, es el país más feliz del mundo. Los países nórdicos están dentro del top 10. Después se encuentra también de Nueva Zelanda, Suecia, Australia, Canadá. Pero bueno, esto es un dato increíble. Es uno de los mejores países para vivir. Ténganlo en cuenta. Independientemente que haya un poco de clima frío, esto es algo muy alentador a la hora de emprender algo en otro país. Acá les puse como los principales conceptos de por qué Finlandia es un país tan perfecto, por así decirlo, ¿sí? Bueno, esto me basé en fuentes de un sitio que es increíble. Después les dejo aquí abajo el link
tienen unas imágenes, un contenido, y cada uno de estos ítems, bullets que les fui preparando, tienen el porqué. Yo se los hice a grandes rasgos para no aburrirlos. Es la tierra de miles de bosques y miles de lagos. Es el mejor lugar para observar las auroras boreales. Dicen que esto es increíble. Es considerado uno de los mejores lugares para esquiar, esto no lo sabía. El aire más limpio del mundo. Es el lugar más seguro del mundo. O sea, dicen que, no sé, se te cae el teléfono o lo que sea, la gente se trata de contactar con vos para devolverte el teléfono, computadora, lo que sea. Esto, wow, es increíble. No suele pasar mucho acá en Argentina y en otros países de América Latina, pero bueno, hay casos y casos. Es el mayor número de amantes del café. Tampoco lo sabía. Amo el café. Si bien tomo mate y también me gusta, el café me fascina. Es el país considerado más feliz del mundo y el aire más limpio del mundo. O sea, es un país perfecto 100%. Así que bueno, nada. Esto para hacerles un breve repaso de lo que es Finlandia a grandes rasgos. Ahora me voy a meter directamente con la nota que encontré diciendo que se busca empleo en Finlandia. Vamos para ahí. Esto aplica para toda América Latina porque no es específico de Argentina, sino toda América. Pero bueno, acá dicen Argentina. ¿Qué es lo que están buscando? Vamos primero un poquito a dónde está Finlandia. Finlandia está bien al norte de Europa, como pueden ver aquí en el mapa, ¿sí? Y limita con Suecia, Noruega a la izquierda y a la derecha con Rusia, ¿sí? Esto para que lo puedan ver, esto es fundamental que sepan dónde está ubicado cada uno de estos países. Acá más al sur, como ven, está Italia y acá a la izquierda España, ¿sí? Pero esto está bien al norte, por lo cual hace frío. Bueno, volviendo a la nota, lo que les quiero mostrar, qué cantidad de publicidad que hay. Quiero dejar de ver el anuncio. Volviendo. Están tratando de cubrir acá alrededor de entre 20 a 30.000 puestos acá en Finlandia para que puedan trabajar. No llegan a cubrir ni la mitad, por lo cual es acá donde sale la necesidad de Finlandia en buscar gente para trabajar. Acá hablan un poco de los precios, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los requisitos de los argentinos para vivir en Finlandia? Conforme a la información extraída del sitio oficial de la Embajada de Finlandia, en la Argentina es posible trabajar y residir en el país libremente por un máximo de 3 meses. Una vez que caduca el periodo, se debe registrar el derecho de residencia en una oficina de migraciones en Finlandia. Claro, ustedes antes de que se les termine, y si ven que van a continuar en ese trabajo, les conviene hacer este trámite, entonces les extienden ese periodo de tiempo en Finlandia, ¿sí? Para que estén 100% legal, como tienen que ser. Si tienen la ciudadanía europea es distinto, se les facilita mucho, no tienen que hacer este trámite, por lo que dicen acá, directamente pueden seguir de largo. O sea, pertenecen a la comunidad europea con pasaporte, etc. Pero bueno, ahí es otro tema, tienen que tener ciudadanía o española, italiana, etc. Sigamos leyendo. ¿Cómo aplicar trabajos en Finlandia desde la Argentina? Bueno, acá hablan de un sitio, ¿sí? Que se llama Jobs in Finland, que ahora se los voy a mostrar. El requisito para postularse a los puestos vacantes es saber inglés. Dicen que esto es básico, tener conocimientos de inglés. Y el finés, que es el idioma oficial de Finlandia, ¿sí? Y sumado a eso el sueco. Pero bueno, creo que el inglés es el que les va a resultar más sencillo de aprender o de terminar de saber, ¿no? Es un idioma bastante más básico que estos otros dos. Los puestos que muestran acá son varios. Como ven ahí, técnico en energía eólica, especialista en marketing, enfermeras, ingenieros, analistas de datos, programadores, hay de todo. Acá hay la plataforma esta, Jobs in Finland, que yo se las voy a mostrar directamente. Como ven acá, una especie de LinkedIn, ¿sí? Con una metodología diferente, más al estilo Airbnb, ¿no? Por geolocalización, por puntos de interés según la ciudad en la que quieran ir. Pero bueno, acá como ustedes están abiertos a conocer, traten de investigar cuáles de las ciudades que nombran acá mencionan si les gusta o no. En unas hacen más frío, en otras menos frío, en otras hay más habitantes, en otras son más tipo pueblo. Pero bueno, acá yo toqué directamente para ver algunas, ¿sí? De estas postulaciones, a ver qué tan... A ver, sé que son ciertas, no van a estar mintiendo, pero bueno, quiero verificarlo realmente. Entonces, entré una vacante que estaba disponible y acá está todo, ¿sí? Por ejemplo, en esta postulación directamente que está en Kuopio, les da una breve descripción de la compañía, lo que ofrecen, lo que esperan de ustedes, y para solicitar el trabajo, independientemente de postularse,
mandar un mail acá, ¿sí? O sea, listo, acá ya tienen directamente, mira, tiene una grabación en YouTube de por medio, o sea, pueden ver toda la información, contactarse con la empresa, enviarle un mail, traten de enviarlo en inglés, obviamente no les manden en español porque no creo que les den bola. Y bueno, nada, acá les cuentan sobre la empresa, dónde está ubicada, bueno. Sí que, o sea que la fuente esta de información es muy buena. También otra de las opciones que dan en la nota, ¿sí?, es que pueden hacerlo a través de LinkedIn, por lo cual ahí les recomiendo que tengan su currículum, toda su información y su experiencia laboral lo más actualizada posible, y mediante LinkedIn también pueden postularse, ¿sí? Eso es a criterio de cada uno de ustedes. Después, los salarios, miren qué loco, 42.000 al 2020-21 está en 44, yo ya me fijé, son 44.000 euros por año, ¿sí? Un sueldo medio, ¿sí? Por lo cual, si ustedes lo dividen por 12, más o menos le da entre 3.500 y 4.000 euros por mes. Es mucho dinero, ¿sí? Está bien que el costo de vida acá es alto, estamos hablando de un país prácticamente perfecto, pero bueno, de ahorrar van a poder ahorrar. ¿Qué más? ¿Qué más? No quiero que se me escape nada. Red social, toda esta información yo se las dejo simplificada igualmente aquí abajo. Cualquier cosa que no entiendan, me pregunta y yo los voy a ayudar, ¿sí? Después, bueno, aquí dan la opción inclusive de que puedan aprender el idioma de ellos oficial de manera gratuita, online. Eso como ustedes quieran, si no con el inglés ya está más que bien. Y bueno, nada, esto es toda la información, es una nueva oportunidad, ténganlo en cuenta, o quizás pueden pegar con alguna de sus experiencias o algo de lo que quieran hacer en Finlandia. En Finlandia yo conozco gente que está allá y la verdad es un país increíble. Y no quieren volver a Argentina, es una forma de decir, ¿no? Pero es gente que claramente seguridad, todo eso que acá cuesta tener en América, allá es todo perfecto, todo funciona bien. Así que bueno, nada, es cuestión de, como yo les digo, vayan armándose esos mapas de conceptos, de estructuras, de conocimientos, de lo que quieren, de lo que no quieren, de qué países les gustaría ir a emprender, a viajar, el destino y el motivo por el cual quieren ir. Pero está bueno tener un análisis de cada uno y ir viendo lo más y lo menos. Ahí está, eso es lo que les quería decir. Así que bueno, nada, este es un video que les armé de Finlandia, que es otro destino, ¿sí?, de Europa, no precisamente lo que les armé anteriormente. Pero bueno, nada, hay cosas que tienen que ir viendo y abrirse un poquito a quizás otros lugares que pueden estar muy buenos y no precisamente tiene que ser Italia o España. Así que nada, les mando un beso enorme a todos, muchas gracias por todos los comentarios que me hicieron. Si no te suscribiste al canal y sos nuevo, es tu oportunidad, suscríbete al canal, déjame tu like, activa la campanita, así ven los próximos videos que voy a seguir sacando. Y bueno, creo que nada más, eso fue todo en el día de hoy, les mando un beso enorme a todos, chao.